Dice a Jesús Escobar, AMLO acaba de expresar que en el México antiguo no había corrupción, ya que esta fue importada por los europeos. ¿Serán locuras de él o en serio tan traumatizados estamos los mexicanos con el pasado? Es una locura. Si tú recuerdas simple y sencillamente la reproducción del mercado de Tlatelolco, que muy idealizada que lo es, en el Museo Nacional de Antropología, te acordarás que hay 3 jueces que resolvían las disputas. Y las disputas eran porque me estás vendiendo algo a un precio inadecuado, lo cual es corrupción, o me estás tratando de hacer pasar gato por liebre. No sé si había gatos en la América precolombina, o me estás haciendo pasar lagartija por serpiente. Esa idea súper idealizada del pasado es un problema real que no tiene México. A ver, en México se nota muchísimo, pero es un problema que se ha detectado como un asunto social preocupante. Y te voy a contar por qué. Por ejemplo, esto lo tenía yo anotado aquí por alguna causa, el Skeptic Research Center dice que señaló pues que durante décadas en los Estados Unidos, especialmente en los últimos años, los periodistas intelectuales han sugerido que la gente blanca, sea lo que sea eso, es social y moralmente desviada, que Occidente es malévolo y por supuesto el resto del mundo es buenísimo, tú sabes, nadie comete atrocidades en otros países fuera de Europa. Time Magazine, por ejemplo, publicó la afirmación de que la supremacía blanca es el principio fundacional de la cultura en los Estados Unidos, lo cual difícilmente es cierto porque no hay una conciencia muy clara de la raza hasta que se empiezan a traer esclavos, como lo contamos precisamente en un video aquí, el de la invención del racismo. En 2020 el Museo Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericana afirmó que el pensamiento racional y el trabajo duro son ideales supremacistas blancos. Yo me quedo como, a ver, primero que nada, el pensamiento racional lo encuentras en todos lados. Simplemente que en un lugar tuvo mayores oportunidades de desarrollarse, como en otro lugar tuvo mayores oportunidades de desarrollarse las matemáticas. Y me refiero, por supuesto, al Imperio Otomano en los siglos X, XI y XII, fundamentalmente, 9, 10, 11 y 12. Entonces, decir que el pensamiento racional es un producto del color de la piel me deja a mí como diciendo, pero qué tan racista puede ser, ¿no? Pues fíjate, tú vas a pensar racionalmente según el color de tu piel. Si eres clarito, eres más racional. Pero si vas siendo moreno, pues vas siendo más irracional. Es que es más racista no se puede ser, ¿no? Y el trabajo duro, pues siempre ha sido un valor entre los seres humanos porque, verás, el ser humano ha vivido en la escasez toda la historia y la única forma de enfrentar la escasez y de vencer la escasez es luchando duramente para tener algo de abundancia, y eso se hace cazando y se hace recolectando y se hace en la agricultura y se hace en la cerámica y se hace en la artesanía de piedras para hacer puntas de lanza para poder cazar. En todo el trabajo duro siempre ha tenido un valor y ese valor lo puedes ver. Te recomiendo mucho, por ejemplo, la carta de un padre azteca a su hijo. No me acuerdo qué tanto, de dónde sale exactamente, pero tiene bases obviamente en la cultura mexica prehispánica, donde el trabajo se valora, donde el trabajo por supuesto se valora. Bueno, la idea es que 6 de cada 10 estadounidenses creen que los nativos americanos vivían en paz y armonía hasta que llegaron los europeos. Como verás, no es un problema de López Obrador. 6 de cada 10 estadounidenses creen que los indígenas americanos no se mataban, no estaban en guerra, que estaban en guerra permanentemente, también por los recursos, que se asesinaban y se comportaban como seres humanos, independientemente del tono de piel que tuvieran.
Alrededor de 4 a 10 estadounidenses creen en cierta medida que las minorías raciales en los Estados Unidos no tienen éxito, no tienen posibilidad de alcanzar el éxito debido al racismo. Y nuevamente aquí, perdón, sí, efectivamente Estados Unidos tiene un problema de racismo gravísimo, pero también es un hecho que ha superado en tanta medida ese problema de racismo que tienes una serie de que has tenido un presidente negro y que no debería ser el único, ni debería ser la excepción que ya confirma la regla, pero el atribuirle demasiado al racismo y no atribuirle a otros factores sociales relevantísimos, como es la educación, la pobreza, la cultura de las drogas y todo esto que por la historia del racismo incide más en la comunidad negra, pero que en este momento no incide forzosamente por el racismo. No le vendes más droga a los negros por ser negros, sino a los negros por ser pobres, como le vendes droga a los pobres blancos, a los pobres de origen latinoamericano, etc. Es una visión que por otro lado, y esto es más grave en México, pretenden negarle una parte importante de lo que tú eres. López Obrador hace pocos años estaba aquí en Cantabria y le estaban haciendo fiestecitas y le regalaban quesos y anchoas de Santoña y él estaba encantado, fue al pueblo de su abuelo cántabro. La mayoría de los mexicanos tenemos ancestros españoles y no abuelos que se vinieron de Cantabria como el de él o de aquí de Asturias como el mío, sino los españoles que se fueron a América desde 1492. Entonces, negar parte de tu cultura, parte de tu herencia cultural, ya no digo genética, digo del propio idioma que hablas, idealizando un pasado absolutamente imaginario, un pasado que niega además las atrocidades que sabemos que se cometían en nombre de la religión, con los sacrificios humanos, con los tzompantlis, los sacrificios humanos tanto entre los mexicas como entre los mayas, cuando sabemos que las guerras eran brutales, que la esclavitud era común, que las mujeres tenían un papel absolutamente subordinado en las sociedades mesoamericanas y en las sociedades americanas precolombinas en general, simplemente por el estadio de desarrollo social, tecnológico y económico que tenían estas sociedades. Y todo eso borrarlo para crear una especie de magia, de utopía que no sirve para nada, por otro lado, me parece vergonzoso. Y digo que no sirve para nada porque México no va a sobrevivir mirando al pasado, ni América va a sobrevivir viendo al pasado y volviendo a cuando no había automóviles o dejar de tener aviones o dejar de tener plásticos o dejar de comer todos los alimentos que vinieron de Europa y de Asia y de África, porque siempre nos acordamos, México le dio al mundo el tomate, ya, pero recibió a cambio un montón de cosas. Para empezar, uno de los alimentos fundamentales en México, que es el cerdo, y de Asia vienen los chiles, no eran... No, Chile había chile originario en México, perdón. Pero vamos, inventarse una realidad así para celebrar una parte de tu herencia y negar la otra me parece gravísimo, porque nos hace mirar el pasado idealizándolo y olvidándonos de que la gente vivía 34 años, que la vida era brutal, que la vida era bestial, que no había ni la oportunidad de algo llamado democracia, ni la oportunidad de algo llamado libertades individuales, ni libertad de opinión, ni libertad de creación, ni mucho menos. Que la gran mayoría eran trabajadores, que eran siervos de las élites teocráticas que dominaban la América en su totalidad, bueno, por lo menos la América, digamos, no nómada. Y olvidarnos de todo eso y no reconocerlo es engañarnos históricamente. Y cuando tú te engañas con la historia, te engañas con la realidad actual. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso.